el tercer asunto que nos interesa es cómo se evalúa. Tenemos nueva sintaxis. Teníamos un modelo de sustitución que llamaba, el modelo de evaluación que llama el modelo de sustitución. Entonces, ahora que tenemos una nueva sintaxis, ¿cómo se evalúa un new? ¿Cómo se evalúa class? ¿Cómo se evalúa un new? ¿Eso qué hace? O sea, ¿qué, qué es lo que está pasando para que esas cosas den lo que estamos esperando que dé? Entonces, nosotros ya sabemos qué significa evaluar una invocación de una función usando el modelo de sustitución. Ahora necesitamos extender el modelo con la aparición de las clases. ¿Qué significa aplicar un método? Entonces vamos a extender el modelo de sustitución a clases y objetos. Entonces vamos a ir por pasitos. Primero, suponga que tenemos una definición de clase. Alguien dice class se llama de tal manera, con tales parámetros, y por dentro pone un poco de definiciones de métodos, de atributos, etcétera. Eso es lo que hay por dentro. Entonces, ¿qué tiene una clase? La distingue. Primero que todo, su nombre. Tiene un nombre, que también va a crear un tipo, o sea, un tipo con ese mismo nombre. Segundo, tiene unos argumentos, unos parámetros formales, x1 hasta xn. Aquí no hemos puesto los tipos para no llenar eso con tipos, pero eso tiene sus tipos, cada uno, ¿eh? Tercero, la clase contiene un método f, cuyos parámetros formales son y1, y, o sea, contiene muchos métodos, pero hemos identificado uno que se llama f, que tiene y1, yn como argumentos formales, como parámetros formales, y que su cuerpo es b. Ese es el cuerpo de f. Y cuarto, no hemos puesto los tipos para no llenar eso de 2 puntos, tal cosa, no. Entonces, cuando uno define una clase, así es que se la definen. Entonces la pregunta, ¿y a qué evalúa una definición de clase? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de evaluación? No, entonces es una definición de clase. Entonces, cuando tengo una definición de clase y alguien dice new C de tal cosa, ¿cómo se evalúa eso? O sea, una clase realmente no evalúa nada. Una clase lo que contiene es datos para crear objetos. O sea, contiene las cosas que hay que tener en cuenta al crear un objeto de esa clase. Pero queda guardada, digamos, de alguna manera dice, yo soy una clase, mis parámetros formales son tales, mis métodos son tales, pero no hace nada más. Cuando alguien hace new, dice, quiero crear una nueva instancia de esta clase con estos parámetros. Entonces, ¿cómo se evalúa un new? Entonces, primero que todo, se evalúan los argumentos, 1 hasta m, como cuando una función, se evalúan primero los argumentos. Una vez se evalúan los argumentos, digamos que dan b1, b2 hasta bm sus resultados. Y entonces ahora, el resultado de evaluar new de C1CM es este nombre, new CB1B. O sea, como que no hubiera pasado mayor cosa. Se creó un nuevo objeto de esta clase, pero con estos argumentos explícitos. Eso es el resultado de evaluar un new. Y entonces, si es el resultado de evaluar un new, ¿qué sería el resultado de evaluar eh, eh, que cojan el objeto y le invoquen un método, el método f con parámetros w1 hasta wn? ¿Qué significa evaluar un método? Entonces, significa, como es un método de esta clase, entonces yo puedo buscar dentro de la clase el método f. Ya lo encontré. Este f, ya lo encontré. ¿Cuál es su cuerpo? Está b. Entonces cojo b, que es el cuerpo, y tengo que sustituir y1 y yn, que son los argumentos formales del método, por w1 hasta wn. ¿De acuerdo? Tengo que sustituir x1, x2 hasta xm, porque los pueden nombrar allá adentro, a x1, x2, xm los pueden nombrar dentro del cuerpo, por v1, v2 hasta vm, que fue como me crearon ese objeto. ¿Cierto? Y tengo que hacer algo más, que es decir que si llega a aparecer la palabra dis en alguna parte, se refiere a este objeto. Entonces, la idea es que los parámetros formales de f los tengo que reemplazar por w1, wn, los parámetros formales de c los tengo que reemplazar por v1 hasta vm, y las referencias a dis la tengo que reemplazar por este objeto, porque cuando se hablen de dis, hablan de mí, del objeto mismo. Y eso se va a denotar así. Se dice, coja el cuerpo del método y reemplace donde diga dis por esto. Reemplace donde diga
x1, x2 hasta xn por b1, b2 hasta bn. Y reemplace donde diga y1, y2, yn por w1, w2, wn. Y a eso evalúen. Eso es evaluar un método. ¿Quedó claro? Vamos a hacer un ejemplo. Suponga que me dicen new racional de 1, 2, punto numer. ¿Cómo se evalúa eso? Entonces, primero que todo, este new racional de 1, 2 se evalúa en el 1 y el 2, el 1 y el 2, y devuelve new racional de 1, 2, porque no hay más. Y entonces dice, ¿y cuál es el cuerpo de numer? El cuerpo de numer, si ustedes van a ver el cuerpo de numer, def numer, más sencillo, ¿verdad? El cuerpo de numer era X. Entonces, él dice que el cuerpo es X. Y en ese cuerpo, si llegan a mencionar a dis, se refieren al new racional 1, 2. Si llegan a mencionar, porque numer no tenía parámetros. Entonces, si llegan a mencionar a X o a Y, X se refiere a 1, Y se refiere a 2. Y si llegan a mencionar algún parámetro del método, aquí están, pero como no hay parámetros del método, entonces eso está vacío. Y entonces ahora es reemplazar en X con esto. Entonces, aquí dice dis, no. Aquí dice X es 1, entonces reemplaza X por 1 y devuelve 1. Y ese es, ¿qué pasa si me hubieran dicho new racional 1, 2 punto menor que de new racional 2, 3? Entonces, el, el, el método, entonces me están cogiendo, me están invocando el método menor que de este señor, new racional de 1, 2. Exacto. Entonces, el método menor que de new rational, de racional, el método menor que, aquí está el método menor que, lo que hace es numer más r.denom menor que denom más r.numer. Entonces, eso es lo que yo escribo aquí. Numer más r.denom menor que denom más r.numer, pero lo escribieron con el dis de una dis.numer arroba r.denom menor que dis.denom más r.numer multiplicado. Entonces, este es el cuerpo del método menor que. Ahora, ese cuerpo lo evalúo reemplazando las versiones de dis por new rational de 1, 2, porque ese es el señor que está llamando el método. Reemplazando el x por 1, donde diga x por 1 y donde diga y por 2, porque fue el new rational 1, 2 el que está llamando al método. Y reemplazando, perdón, y reemplazando r del menor que tiene un parámetro, que es r. Entonces, reemplazando el r del menor que por el new rational de 2, 3, que fue con el que me lo llamaron. Entonces, si yo voy a reemplazar dis por esto, entonces me va a quedar new rational 1, 2, punto numer, por r.denom. R es new rational 2, 3, por new rational 2, 3, punto denom, menor que new rational 1, 2, punto denom, por new rational 2, 3, punto numer. Ya reemplacé. Y ahora entonces, new rational 1, 2, punto numer va a dar 1, new rational 2, 3, punto denom da 3, new rational del otro da 2, el otro da 2, y 1 por 3 da 3, y 2 por 2 da 4, y entonces esto llega a tú, porque 3 es menor que 4. Así está funcionando eso por debajo. O sea, eso es lo que hace la máquina que interpreta todo esto. Hace estas sustituciones. Hasta que encuentra el resultado. Ese es el método de evaluación. Esa es la manera en cómo se evalúan los métodos. ¿Estamos?